Hermanos, muy buenas noches. Hoy, viernes 7 de agosto del 2020, damos gracias a Dios porque podemos tener nuestro culto de oración, hermanos, en nuestras casas. El tema del día de hoy es el poder de la oración. Les cuento un poco. Yo había estado preparando otro tema que tenía que ver con los tiempos de Noé. Si es que la maldad de los hombres era igual a la maldad que hay ahora, pero debe ser el Espíritu Santo que me hizo cambiar el tema y lo debemos necesitar porque me enseñó mucho el poder de la oración. Así que espero, hermanos, que a ustedes también les pueda ser de gran utilidad en su vida espiritual. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar. Señor Dios, otra vez agradecidos a ti porque tu pueblo, Padre, puede arrodillarse, Señor, puede acercarse a ti en comunión y poder pedirte tantas cosas, Señor. Darte las gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Y permite que nuestro oído esté atento, Señor, a escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, ningún cristiano debe ignorar el gran poder que existe en la oración. Ningún cristiano debe ignorar el gran poder que existe en la oración. Ella ha sido creada para derribar al mayor de los gigantes. En la Biblia, hermanos, hay cientos de ejemplos en la que Dios nos muestra el gran poder que emana de la oración del creyente. Algunos de los más conocidos intercesores encontrados allí nos enseñan todo lo que podemos lograr si oramos. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército invasor de los asirios comandado por Sennacherib. Todo el ejército, hermanos, de Sennacherib fue destruido y la nación fue librada por una generación más porque el rey había orado, hermanos. El poder que tiene la oración. El mismo Daniel oraba 3 veces al día y cuando él oraba a Dios, Dios cerraba las bocas de los leones. Qué poder de nuestro Dios, hermanos. La Biblia nos dice orar sin cesar. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Esto debería ser el lema de todo seguidor de Cristo. Nunca debemos dejar de orar. Aunque parezca algo muy difícil, que estemos viviendo algo muy difícil, hermanos, aunque nuestros problemas parezcan imposibles de resolver, es cuando más debemos orar. Cuando observamos la vida de oración de nuestro Señor Jesús, notamos la intensidad en la cual Él oraba, hermanos. El Nuevo Testamento dice que en Getsemaní, Él clamó y era tanta la intensidad de su súplica que rogó hasta que su sudor, dice, era como gotas de sangre. Eso lo dice Lucas en el capítulo 22, versículo 44. Debemos estar seguros que nada, hermanos, es imposible para Dios. No hay tarea demasiado ardua, no hay problema demasiado difícil, no hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Él puede solucionar cualquiera de los problemas que a nosotros nos aquejan, si que somos hombres y mujeres de oración. Y cuando oremos, hermanos, no pongamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios.
La Biblia dice que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Los que conocemos a Dios debemos siempre orar en su nombre. Así nuestras oraciones serán dirigidas conforme a la voluntad de Dios. Daniel nos muestra, hermanos, que él oraba mucho en realidad. Él debe ser un buen ejemplo para nuestras vidas. El deseo de Dios es ver cristianos audaces, que crean que hay poder en la oración para darle lo que ellos pidan, lo que nosotros pidamos. En Jeremías 33:3 ya hemos visto, dice, clama a mí, nos dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren lo maravilloso que es la oración. Todavía tenemos mucho por descubrir. Hermanos, la oración funciona. ¿Cuán poderosa es la oración? El poder de la oración, hermanos, no debe ser subestimada nunca. Santiago 5:16 al 18 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos habla ahí que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez dice la palabra del Señor, oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Dios definitivamente escucha las oraciones y responde, hermanos, a las oraciones. Muchos oramos solamente cuando estamos en momentos de peligro y en momentos de gran tensión. La palabra del Señor dice, orar sin cesar, cuando hay gozo, cuando hay alegría y cuando hay tristeza, debemos orar. Cristo les enseñó a sus seguidores que orasen siempre. Tan fervientes y tan directas eran las oraciones de Jesús que una vez cuando él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Miren qué ejemplo. ¿Qué cosa debemos pedir en oración, hermanos? La palabra del Señor nos dice que debemos pedir todo lo que creamos nosotros necesitar. Todo, dice, hermanos, pidamos todo. ¿Qué dice Filipenses 4:6-7? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros somos así? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hablemosle a Dios, hermanos, usando nuestras propias palabras. No tratamos de pulirnos con Dios, porque orar es hablar con Dios. Es como conversar con un amigo, el mejor amigo que tú y yo podamos tener, porque el amigo es un amigo poderoso, el cual confiadamente, hermanos, podemos pedir por nosotros o por lo que necesitamos, o simplemente pararnos ahí y decirle gracias a Dios por todas las cosas que tú nos das diariamente y muchas veces no las merecemos. Es muy agradable para Dios que seamos hombres agradecidos, decirle al Señor, Señor, gracias por la vida, gracias Dios por mis estudios, gracias Dios por mis padres, gracias Dios por la casa, gracias Dios porque tengo salud. Pero de igual de bueno es interceder por otros, lo que hacemos los días viernes, orar por las necesidades de otras personas, porque nosotros no solamente existimos, tenemos hermanos que puedan estar pasando muchas necesidades, muchos problemas,
y nosotros debemos ser conscientes que hay otros en problemas, hay otros que están pasando dificultades, enfermedades, y son mayores que las nuestras. Tantos sufren y mucha gente, hermanos, no conocen a Dios. Y a veces cuando reflexionamos en esto, llegamos a ver que nuestros problemas no son tan grandes realmente, porque podemos darnos el tiempo de orar por otras personas que están pasando necesidades de repente más fuertes que la nuestra. Dios, hermanos, siempre nos oye y debemos confiarle todos nuestros secretos. Después de todo, ¿quién mejor que Él, hermano? ¿Quién mejor que Él, hermanos, que sabe todo? La oración, hermanos, trae descanso en tiempos difíciles o en tiempos de peligro. Tenemos una gran oportunidad para hacerle saber al mundo, hermanos, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas personas se están perdiendo a causa de su pecado y muriendo sin Cristo. Aunque para ellos el Evangelio, hermanos, es una locura, nosotros como creyentes en Jesucristo, no debemos o no dejemos de llevar la preciosa semilla. Hay que predicar el Evangelio y debemos ser constantes en oración por nuestras familias o amigos del trabajo o personas que conocemos que no conocen a Cristo, para que el Señor pueda ayudarnos a ganar las almas de estas personas, hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Seamos como esa persona. Acordémonos de esa persona que nos presentó a Jesucristo y el plan de salvación. Confiemos, hermanos, que Dios oirá nuestra oración en su preciosa y agradable voluntad. Y en su tiempo Él nos va a hacer saber su respuesta. Solo es necesario, hermanos, reposar en Él y esperar en Él. Y para yo terminar, quiero que vayamos al Salmo 5:3. Miren lo que dice. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a orar. Señor Dios, bendito, grande, gracias por tu palabra. Gracias por permitir, Señor, que podamos estar juntos, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Sin merecerlo, Señor, tú nos diste esa bendita salvación y te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir con el propósito por la cual tú nos salvaste. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga.